Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, muy bienvenidos y bienvenidas al Museo Malvinas de Avellaneda. Es un gusto que estén acá. Esperemos que les guste nuestra iniciativa. Levante la mano quién es el que por primera vez entró al museo. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, nos alegra muchísimo. Esperamos que sea hoy o en algún otro momento. Puedan hacer las visitas guiadas al museo, realmente vale la pena. Así que bueno, los invitamos a conocer más en profundidad el museo. Pueden venir en la semana también. Y que conozcan y sigan todas las iniciativas que hacemos permanentemente. Bueno, en este caso entonces, hoy vamos a tener un ciclo de charlas. Vamos a comenzar con la primera de ellas, Ciencias Naturales y Soberanía en la Antártida. Tenemos el gusto de contar para esta charla con Facundo Irazoqui, Damián Fortunato y Paula Bona. Los tres son biólogos graduados de la Universidad Nacional de La Plata, de la Universidad Pública, y además son investigadores y becarios de CONICET. ¿Sí? Bueno, ellos van a contar un poco mejor cuál es la labor científica que realizan en la Antártida y cómo eso empalma con la necesidad de una política de soberanía en nuestro país. Así que bueno, muchísimas gracias y le doy la palabra a ellos. ¿Se escucha igual si hablamos así sin micrófono? Yo para no tener, pero Quizá por la bueno, ¿podemos apagar la luz? Podemos. ¿Ahí está mejor? Así que es con micrófono la cuestión. ¿Es con micrófono? Bueno, Bien. bueno, buenas tardes. Primero, muchas gracias por estar acá, escuchando un poco lo que tenemos que decir. Soy Facundo Irazoqui, soy licenciado en Biología con orientación en Paleontología. Soy becario de CONICET y trabajo en el Museo de La Plata. Me voy a pasar un poco así. A ver, me vengo por acá. ¿Y no sé qué sentado? Ahí está. Bueno, yo me llamo Damián Fortunato, también soy licenciado en Biología, pero a diferencia de Facu, mi orientación es Zoología, somos de la misma casa de estudios, soy becario doctoral de CONICET también, aunque mi doctorado no lo hago en región antártica, tengo también trabajo que después lo vamos a ir contando también lo que hicimos. Bueno, hola. Y yo soy Paula Bona, también soy docente, hago extensión universitaria en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Y soy investigadora de CONICET y bueno, tuve la suerte desde 2013 más o menos empezar a trabajar en el territorio antártico. Ahora les vamos a contar un poquito lo que hacemos y bueno, si bien mi especialidad, yo estudio cocodrilos fósiles. Bueno, hace un par de años empezaron a aparecer materiales en la Antártida que ahora les vamos a mostrar y bueno, nada, viajo seguido, digamos, las campañas las hacemos en verano. Y bueno, nada de eso. Con los chicos pensamos un poquito, ahora armamos una presentación para mostrar un poco cómo es el trabajo ahí, por qué lo hacemos, en qué marco. Así que bueno, arrancamos. Estamos pensando medio moderno, pero estamos con el micrófono, así que nos vamos a tener que quedar. Pero se puede extender el micrófono. No, quedamos así, vamos a hacer así. Pero el cable tiene un cable largo. Ahí va, te ¿Querés pasamos. probar de tirar un poquito más de cable? A ver si... No, ahí va. Sí, cosa de pasarlo. Bueno, miren, ahí tenemos esas imágenes. Bueno, esta es la Facultad de Ciencias Naturales. No sé si conocen La Plata, no sé si anduvieron. Bueno, esa es nuestra facultad y las fotitos que tenemos ahí a la derecha son las fotos del Museo de Ciencias Naturales, que no sé si lo conocen. Nosotros trabajamos en nuestras oficinas, yo trabajo en la División de Paleontología de Vertebrados, el Perú también está trabajando en la División de Paleontología de Vertebrados, y Dani trabaja en la sección de herpetología. Entonces las oficinas donde trabajamos están distribuidas en la facultad y en el Museo de La Plata. Bien, ahí le vamos a contar un poquito. Bueno, la idea de la charla es que sea una charla distendida. Si alguno tiene alguna pregunta, alguna acotación que hacer, nos dicen. Tenemos un trabajo que es bastante particular, digamos, los tres, y que parte de ese trabajo transcurre en un lugar muy particular también, como lo es la Antártida. Entonces pensamos primero poner en contexto, digamos, por qué es particular, más allá de que sea el único continente que está cubierto de hielo, que tiene un clima extremo y demás. También tiene un contexto geopolítico y político también bastante particular. Este continente tiene reclamaciones históricas, digamos, de distintos países sobre partes del continente, que es lo que vemos acá.
Por supuesto, la zona más problemática, por así decirlo, o que tiene algún tipo de conflicto, es lo que sería la península antártica, este es lo que se ve acá, que es el punto más cercano a América del Sur, específicamente a Tierra del Fuego. Y esta parte es donde se superponen tres reclamos históricos, que son los de Chile, los de Argentina y obviamente los del Reino Unido de Gran Bretaña, que, bueno, en este último caso, estas porciones, digamos, que están marcadas acá, se han definido en base a proyecciones de los distintos países entre este y oeste, claro. Y esta porción del Reino Unido obviamente se proyecta desde la ocupación ilegal de Malvinas, digamos, ¿no? Si no, no tendría nada que hacer ahí. Y hay otras proyecciones, por ejemplo la de Noruega, que está acá, que tiene razones más bien históricas de la época de la exploración, donde se empezó la exploración, digamos, de este continente, que fue el último continente, digamos, en ser explorado. Acá mencionamos el Tratado Antártico, que es el sistema, digamos, político por el cual se rige esto, que entró en vigencia a principios de los años 60, el cual firmaron 12 países originales, digamos, el tratado original, dentro de los cuales está la Argentina. Argentina fue uno de esos primeros países que firmó ese tratado, y en el cual, digamos, tiene muchas implicancias, pero las dos principales, por así decirlo, es que esas reclamaciones territoriales se encuentran suspendidas, no es que se claudica en la reclamación territorial, pero sí que se suspende mientras tenga vigencia el tratado, y además se estableció que este continente iba a ser usado, por así decirlo, con objetivos de paz y de investigación científica, ¿sí? Esto fue posterior, obviamente, a la Segunda Guerra Mundial, por lo cual fue un gran avance en eso. Y obviamente, yendo más a nuestra situación como nación, digamos, como país, con respecto a esto, este mapa lo saqué de una página de Instagram que se llama Repliegue, donde vemos, digamos, por así decirlo, tres estados de soberanía que tenemos como Argentina, digamos, ¿no? En esta parte es la soberanía efectiva que tenemos con nuestro territorio continental sudamericano y con la porción de mar, digamos, que nos corresponde, el mar argentino. Y tenemos todo en rojo, creo que es. ¿Rojo, no? Sí. Pues eso es el tónico. Es tónico. En rojo tenemos toda la parte territorial nuestra, que incluye la porción insular, la porción continental antártica y el mar que rodea a esos territorios. Adelante, ¿no? Que tienen algún tipo de disputa de soberanía. Entonces acá ya, como les había comentado, esta parte que se disputa, que es la del sector antártico argentino, está, digamos, protegida, por así decirlo, por el Tratado Antártico. Y después tenemos, que sería, digamos, una situación de soberanía bastante especial. Después vamos a entrar en lo que para nosotros constituye un acto de soberanía, que es trabajar ahí, investigar ahí. Y después tenemos, obviamente, toda la parte insular, digamos, de Argentina, que incluye Islas Malvinas, Islas Georgia del Sur, bueno, y distintos islotes que están acá cerca, que son ocupados legalmente por Gran Bretaña como el mar que la circunda. Bueno, la idea es también comentar un poco que la presencia argentina en el continente antártico es por demás importante, ¿sí? Porque, digamos, somos el país que tenemos más bases en el mundo, ¿sí? O sea, tenemos unas 13 bases repartidas en todo lo que es parte. Yo me voy a mover mucho, ¿sí? No puedo estar muy sentado, pero acá en este mapa podemos ver cómo todas esas que vemos acá, que les va mostrando Facundo, son todas bases que se ubican en todo lo que es la península antártica, así que es una de las partes más importantes y ricas para hacer investigación principalmente. O sea,
muy rica en recursos naturales, pero también muy rica en recursos biológicos, ¿sí? La presencia argentina en la península antártica es muy fuerte y tiene todo un sentido histórico y que nada, o sea, hacer ciencia en esta parte, principalmente en la península, es también hacer soberanía, que es la base de esta charla, ¿sí? Nosotros tenemos 13 bases, de las cuales son 7 permanentes, o sea que están abiertas durante todo el año, con su dotación, ¿sí? Principalmente militar, pero también civil. Y después tenemos 6 bases que son temporarias, principalmente que se abren durante el verano, por una cuestión logística de que están ubicadas en lugares donde mantenerlas funcionando durante todo el año es prácticamente imposible, ¿sí? Ya sea por el clima, por la ubicación y demás, y también por para acceder a esas bases, pero bueno, somos el país que más bases tiene. Sí. Si bien son bases militares, como les comentábamos con los chicos, la Antártida a través está protegida por el Tratado Antártico, es un continente de paz, digamos, entonces la Fuerza Aérea Argentina, el Ejército y Marina lo que hacen es ofrecer despliegues logísticos para que se pueda hacer investigaciones, digamos, científicas en Antártida. Entonces esas bases, si bien son, como decía Dami, la gran mayoría están operadas por el Comando Antártico Argentino, sería como la dependencia. Están a disposición, o eso es más o menos la idea, de las instituciones que hacen ciencia en el continente antártico. ¿Sí? Bien, esas bases históricamente muchas fueron dirigidas, ¿sí? Por diferentes fuerzas, ¿sí? De las Fuerzas Armadas. Algunas bases eran, digamos, dirigidas por Fuerza Aérea, otras por Ejército, otras por la Armada, pero después se crea el Comando Conjunto Antártico, donde las bases son, digamos, comandadas por el conjunto, valga la redundancia. Pero también existen 3 bases que fueron durante muchísimos años bases científicas, ¿sí? Con sus jefes científicos, que hoy en día, tras el cambio, digamos, de político y de gobierno, han sido devueltas a ese comando conjunto, o sea que ya no son bases 100% científicas, ¿sí? Esto es para dar contexto. Bien, para no alargarla demasiado, este es un detalle, fíjense, estamos en el extremo norte de la península antártica, ¿sí? Y al oeste, ¿sí? De esta península antártica encontramos las islas Shetland del sur, ¿sí? Que es la zona donde está ubicada la base Carlini, que es la base donde he trabajado yo y de la que les voy a hablar. Y después al este encontramos también lo que es base Marambio, que es la más conocida, ¿sí? Que es la más mediática, que siempre uno habla desde la Antártida de la base Marambio, casi la que conoce todo el mundo, donde trabajan mis colegas, ¿sí? Bien, si hacemos un detalle a lo que son esas islas Shetland del sur, encontramos la isla 25 de Mayo, ¿sí? En el mundo la conocen como isla King George, nosotros la llamamos isla 25 de Mayo, es su nombre, aunque el resto se niega. Y dentro de esta isla 25 de Mayo no hay únicamente bases argentinas, sino que hay bases de todo el mundo, ¿sí? Pero bueno, vamos a hablar de base Carlini, que se encuentra en lo que llamamos Península Potter, ¿sí? Y está enfrentada a una caleta muy importante, que es una entrada, una ingresión de mar, ¿sí? A la isla, que se llama Caleta Potter, ¿sí? Valga la redundancia. Ahí trabajamos, mis compañeros y yo, principalmente en esa base, es una base permanente, que antes se llamaba base Giovanni, y a raíz del fallecimiento de uno de los principales investigadores que trabajó en la zona, que es el doctor Alejandro Carlini, se le pone su nombre porque básicamente armó todo lo que es el sistema de monitoreo, principalmente de mamíferos marinos, en la base, y se la nombra en su honor, ¿sí? Esta es una vista aérea de esa base, es una base bastante grande en comparación de otras, ¿sí? Mucho más chiquita que Marambio, pero bastante grande, y les quería mostrar cómo están distribuidos los módulos de esa base, porque uno habla de una base antártica y no se imagina bien cómo es como un Tetris de lo que pudimos ir armando de módulos, pero principalmente tenemos módulos habitacionales, ¿sí? Que son 2, donde dormimos los científicos, que es esta parte que está acá, que se llama Casa Nueva, ¿sí?
En el ala, digamos, oeste duermen los científicos, en el ala este los militares, ¿sí? Una casa principal que es donde comemos y hacemos toda la, digamos, sociabilizamos, ¿sí? Porque hay que sociabilizar, o sea, en estos lugares hay que tratar de mantenerse un poco activo porque puede llegar a ser bastante solitario. Y después hay repartidos módulos que son para tratamiento de residuos, algo muy importante también en Antártida, ¿sí? O sea, no se puede tirar la basura en cualquier lado, sino que hay que hacer un manejo responsable que el Tratado Antártico nos dice qué es lo que tenemos que hacer paso a paso y lo tratamos de respetar lo máximo posible. Y la base antártica, digamos, la base Carlini está ubicada junto al Cerro Tres Hermanos, ¿sí? Que es ese que tenemos ahí atrás, con una forma muy particular, justamente por eso se llama Tres Hermanos, ¿sí? Bien, el trabajo en esta base la podemos dividir en el año en 3 etapas, ¿sí? Una es la campaña antártica de invierno. Esto vale para todas las bases, ¿sí? Pero tenemos la campaña antártica de invierno, justamente es la invernada, donde están las bases que son permanentes, reducidas pero permanentes. Una precampaña de verano, que es entre los meses más o menos de septiembre y noviembre, y una campaña antártica de verano que es desde diciembre hasta marzo, ¿sí? Que es el momento donde mayor actividad científica hay, ¿sí? Porque el verano nos permite tener, digamos, movilidad, que nos traigan recursos y demás. Para llegar a esta base se puede hacer de 2 formas. Una es mediante buques, ese es el almirante Irizar, ¿sí? El rompehielos que tenemos en el país, un recurso fundamental para el trabajo en la Antártida, el buque, ¿sí? Pero también se puede llegar a través de un C-130 Hércules, que son los aviones de transporte que tenemos. La base Carlini no tiene una pista de aterrizaje, sino que hay que aterrizar en una base chilena, que es la base Frey, que está en Isla 25 de Mayo, y de ahí nos trasladamos en botes o en barcos hasta la isla. Pero también se puede llegar con helicóptero, ¿sí? Desde lo que es base Marambio, que después los chicos les van a contar, ¿sí? Hacemos. Bien, acá vemos un poquito cómo es la infraestructura de la casa nueva, que es donde, digamos, donde dormimos, cómo se ven los buques que nos traen el aprovisionamiento y demás. Y por acá tenemos el refugio Elefante, que es el refugio que se encuentra en la zona protegida donde hacemos el trabajo con animales, ¿sí? Bien, esto más o menos para que vean que la vida dentro de la base, o sea, si bien estamos trabajando todo el tiempo, también hay, digamos, momentos de festejar un cumpleaños, ¿sí? O sea, estos son tanques de combustible. Las bases funcionan con combustible, ¿sí? Con diésel, porque hay que mantener los generadores generando todo el tiempo electricidad, si no, básicamente nos morimos. Y nada, el trabajo tiene que ser muy organizado, porque si no es una zona que suele ser peligrosa. Principalmente yo trabajo con mamíferos marinos, ¿sí? Con focas principalmente y lobos, es el trabajo que hacemos, pero dentro de la base hay trabajo con otros grupos de animales, con pingüinos, con aves voladoras, con peces, trabajo oceanográfico, hay de todo, ¿sí? Es una de las bases con producción científica más importantes, ¿sí? En lo que es Antártida. Bien, y para que vean más o menos, esto que está acá es un elefante marino, que es lo que tenemos en la entrada del museo, ¿sí? A tamaño real. Son elefantes, digamos, son las focas más grandes del mundo. Generan harenes, forman harenes donde se reproducen en la época de la precampaña, ¿sí? Desde septiembre a octubre. Y bueno, son animales muy grandes y nosotros lo que hacemos trabajando con ellos es principalmente monitorear cómo se comportan las poblaciones, ¿sí? Cómo crecen, cómo decrecen, cuántos animalitos nacen por año, cuántos mueren. Son animales que fueron durante muchísimos años diezmados para poder aprovechar la grasa principalmente, ¿sí? Antes del descubrimiento de los combustibles fósiles y demás. Pero para no hacerla tampoco muy larga, acá esto que está acá es una foca cangrejera, ¿sí? Es otro de los animales con los que trabajamos. Y hacemos monitoreo, censos, todo el tiempo. Sacamos, si necesitan los investigadores del Instituto Antártico, muestras biológicas, sangre, pelo. Estamos monitoreando todo el tiempo la salud de estos animales, que son parte de los recursos naturales que tenemos en la Argentina bicontinental, ¿sí? O sea, es todo lo que hacemos es ciencia básica, generamos conocimiento para después también tener herramientas para soportar nuestros reclamos soberanos, ¿sí? Eso es hacer ciencia, por lo menos la concepción argentina de la ciencia, o mi concepción, pero creo que es la de todos, ¿sí? Muchas mediciones también que hacemos en Antártida tienen que ver para poder estudiar y ver cambio climático,
Bueno, justamente ahora estamos viviendo en un momento muy particular porque muchos proyectos científicos en Antártida están, digamos, tienen que ver con esto de cambio climático y particularmente, digamos, ahora después le vamos a contar, pero el manejo, digamos, todo lo que es la logística, el funcionamiento civil científico en Antártida se hace a través de Cancillería de la Nación y ahora en Cancillería de la Nación está prohibido hablar de cambio climático y de movimiento en tectónica de placas. Entonces los proyectos que tienen que ver o que mencionan o que están destinados a estudiar el cambio climático no son financiados. Pero no obstante se siguen haciendo, digamos, estudios, porque estos estudios, estas muestras que se hacen sobre avances de glaciares, sobre medidas atmosféricas, bueno, un montón de estaciones meteorológicas hay en las bases. Bueno, esos datos nosotros los seguimos levantando porque los levantamos también para otros países, digamos, ¿no? Entonces contribuimos al conocimiento mundial y general. Y bueno, nada, y otra cosa que quería decir es que nos vayan preguntando todo lo que se les vaya ocurriendo, cualquier cosa, porque la idea es hacerla medio dinámica la charla, y es difícil a veces imaginarse cómo vivimos, cuánto tiempo estamos, qué hacemos, así que cualquier cosa que quiera preguntar, dale. El tema del agua, ¿cómo lo solucionan? Una aclaración y respondemos tu pregunta. Sí. Porque no lo dijimos por ahí, o lo mencionamos así como al pasar, la parte civil, científica, digamos, también tienen dos entes organizadores, que son el Instituto Antártico Argentino, pionero también a nivel mundial como institución dedicada al estudio científico de la Antártida, fundado por Perón en el segundo gobierno, y con su primer director, que fue Hernán Pujato, un militar argentino también que le dicen el San Martín de la Antártida, digamos, ¿no? Respecto al agua, sí. No sé si es igual en todas las bases. Yo te cuento cómo es en la base Marambio, digamos. Hay una especie de lagunita, ¿sí? Hay una especie de laguna que acá en Carlini parece que es igual, donde nada, se deshiela, digamos, el agua, se le hace algún tipo de tratamiento, se potabiliza, digamos, por las dudas, porque si viene de la nieve, del hielo, lo que sea, está en contacto con animales, con aves, con focas, con lo que sea, y bueno, y se saca de ahí, digamos, ¿no? Después, cuando lleguemos a la parte de Marambio, vamos a hacer algún par de declaraciones, porque nosotros, por ejemplo, no trabajamos en la base, sino que hacemos un campamento en la isla. Una más, perdón. Sí. Cuando comentabas de que no se podía arribar el avión en territorio argentino, tenían que ir a Chile, ¿eso nunca existió una base o no es por una cuestión territorial que no se puede construir? ¿O no, nunca se hizo porque no se hizo? Existen, nosotros en bases argentinas tenemos dos pistas de aterrizaje de avión. Uno es en base Marambio. El tema es que Marambio, bueno, lo van a comentar ellos, que son los que más trabajaron ahí, pero tiene características particulares, la isla y la pista de aterrizaje. Y después en base Petrel, ¿sí? Que la están reacondicionando, estamos en construcción, porque la idea es independizarse de la pista de Chile y poder tener esa para poder llegar a hacer la logística. Mantener una base, digamos, una pista de aterrizaje es extremadamente caro, los minutos de vuelo, tener todo acondicionado, entonces es algo que hoy en día nos limita muchísimo. Ojalá puedan habilitar Petrel en algún momento y podamos aterrizar ahí y no depender de Chile, que no es que se hace todo de buena onda, o sea, a Chile hay que pagarle fortuna por cada minuto que está un avión argentino en la pista, por cada movimiento mínimo que nos hacen, entonces digamos algo que lo tenemos que solucionar. Claro, y la base Petrel es un proyecto. ¿La base de Petrel se escucha? Sí. Es un proyecto, pero como decía Dami, digamos, necesita mucha inversión y eso también requiere políticas interesadas en la inversión, porque, bueno, eso, básicamente. Entonces, por ahora está en stand-by. No es un problema ni técnico ni de relieve. No, justamente esa base reúne las condiciones. Marambio, de hecho, es una base complicada para una pista de aterrizaje, pero es la única que tenemos. Argentina, o sea, el Hércules aterriza en Marambio. Después de Marambio, Fuerza Aérea Argentina ofrece su logística con helicópteros, aviones y despliega, digamos, campamentos o gente que tiene que ir a otras bases. Pero el aeropuerto argentino en Antártida es en Marambio
Y esa pista de aterrizaje, esa base se construyó durante el primer gobierno, creo, de Perón. No sé, esa base se inauguró en el 70. 69. Sí. Claro, en el 69 se empezó a construir y en el 70 creo que quedó operativa. Entonces, imagínense que cuando hace, no sé, creo que se acabó de los 50 años. Y está construido sobre el permafrost, que eso también es importante. Claro, y el problema en Antártida es que el piso donde aterrizan los aviones es de tierra. Y básicamente está congelado todo el año porque el piso se congela. Y en verano, que es donde está la mayor actividad, digamos, científica, se hace como un barro, o sea, es complicado. Entonces hay que esperar que nieve, que baje la temperatura, o sea, que no siempre se puede aterrizar. Esa es la cuestión también. Y por eso es tan difícil organizar las campañas. A veces nosotros planificamos una campaña de un mes y resulta que nos quedamos 5 meses. Porque el avión no puede salir, porque el avión no puede aterrizar, porque hay alguna cuestión muchas veces vinculada con la pista de aterrizaje. Bueno. ¿Es la única base que tiene pista de aterrizaje? Ahora mismo Marambio, Argentina sí. Argentina sí. Sí. El tema es, o sea, no se puede contar con la pista todo el tiempo. Por momentos se congela, salgamos todo rápido, por momentos se descongela, bueno, no se puede, tiene esas cuestiones. ¿Sí? Disculpa, sobre el tema de no están completamente incomunicados, tienen sistema de telecomunicación, obviamente. Hoy en día, o sea, siempre hubo radiocomunicación, o sea, con el sistema de radio. No tiene sistema de telecomunicación, por ejemplo, satelital. Sí, después cuando se lanza el ARSAT, que eso también fue muy importante, las bases pasan a tener internet, no todas, pero la mayoría. Después el ARSAT es el satélite argentino de telecomunicaciones, ¿sí? Eso nos dio internet a todos nosotros en Antártida durante muchos años, ¿sí? Después ese ARSAT se dejó de utilizar mucho, o sea, sigue dando internet, pero la calidad fue bajando cada vez más. Y hoy en día está el tema de esto de las antenas de Starlink y demás, y muchas bases tienen ese tipo de antena, pero no se gestiona desde el Estado eso, sino que cada uno lleva una antena, por lo menos en Carlini es así, o sea, como que lo llevan técnicos particulares. Ahora sí, pero bueno, está... La idea es masificarlo, ¿no? El tema de las comunicaciones es lo más importante de todo. Tenemos teléfonos satelitales. Y después hay teléfonos satelitales, más que nada ellos que trabajan en campamentos muy lejos de la base, que ahora lo vamos a ver. Nosotros en Carlini, digamos, voy a volver un poquito a lo que es acá la caleta. Acá está la base. En base Carlini hay 2 refugios, ¿sí? Donde nos quedamos trabajando en zonas protegidas. La Antártida tiene zonas que son protegidas, que llaman SAEP, zonas antárticas especialmente protegidas. Acá en Carlini está la número 132, donde es una zona de importancia para la crianza, digamos, de elefantes marinos y de especies, digamos, biológicas, ¿sí? Uno de los refugios está acá, que es el refugio elefante, son 16 kilómetros más o menos, subiendo a una meseta de altura, o sea que es un camino complicado. Y después hay otro acá que es el refugio Albatros, que está un poquito más cerca, pero bueno, cuando estamos acá nos comunicamos por radio, ¿sí? O sea, y tiene que estar el sistema de radio funcionando todo el tiempo y muy bien, porque de golpe se pudre el clima y no se puede volver y nadie sabe nada y tiene esas cuestiones. Bien, para eso. Y después. Y vamos caminando, sí, arrastrando todo. Muchas veces nos alcanzan, digamos, con botes yendo de la base. El tema es que tienen que estar las condiciones meteorológicas para que puedan llegar los botes, que suele ser algo bastante difícil el tema del desembarco, ¿sí? Porque no es una playita súper tranquila, o sea, es como que es toda una movida. Bien, acá para ya ir cerrando la parte de Carlini, porque si no, no vamos a tener tiempo, les puse, esta fue mi última campaña, donde teníamos la particularidad de que había un brote muy importante de gripe aviar, ¿sí? De la gripe aviar que salió en todos los diarios y demás, un virus extremadamente agresivo que causa más o menos un 50% de mortalidad al que se lo contagia. Imagínense que el coronavirus tenía una mortalidad del 3 a 4% en su pico máximo, imagínense un 50%, o sea, casi una sentencia de muerte. Por eso estamos con todos esos trajecitos. Y lo que estábamos buscando ahí a ver si había contagio desde las aves hacia las colonias de elefantes, ¿sí? Cosa que en Puerto Madryn habíamos tenido la mortalidad casi del 80% de los bebés de elefantes marinos nacidos en Puerto Madryn. Ahí en ese momento no sabíamos nada, entonces había que agarrar a los bichitos. Este es un elefante marino que tiene 1 año, ¿sí? Y con 1 año es lo máximo que podemos manejar nosotros de tamaño. Imagínense, ese bicho puede pesar 250 kilos ya. Y todas estas rayitas que tienes porque la agarramos con un copo gigante entre todos, nos tiramos arriba
y hay que sacarle las muestras rápido, mientras el bicho está ahí. Entonces hay que como estar agarrando como el cazador de cocodrilo, y por ese bichito es cuando lo soltamos ya, que no les pasa absolutamente nada. Le sacamos unos pelos, un poquito de sangre, algunas muestras de materia fecal y demás, y después los liberamos, y bueno, así quedaba, pobrecito, ¿no? Ya no estaba contento. Y ahí vemos un poquito de las colonias de elefantes también. Y esto es una foquita de Weddell, que es la foca que tenemos en la entrada del museo, que está el cuero, ¿sí? Un bicho también muy particular. Y también para terminar, estos son, digamos, tres especies de las que tenemos presentes de pingüinos, ¿sí? En Isla 25 de Mayo, pingüino Adelia, pingüino Papúa y pingüino Rey, ¿sí? Que abajo tenemos una representación en 3D. Y esto que está acá es el famoso krill antártico, ¿sí? Que es la base energética de casi todas las especies del ecosistema antártico. Casi todos los bichos se alimentan de eso, las ballenas, casi todas las focas, los pingüinos y demás, ¿sí? Y así a veces aparecen en la costa y nosotros los podemos agarrar. Esos son pingüinos haciendo nido, ¿sí? O sea, en el verano nidifican y nacen los pichones y después se van todos juntos al mar y no vuelven hasta la próxima época de reproducción. Los bichos viven en el mar. Ahí está. Perfecto. Bueno, y ahora seguimos un poco con el laburo que hacemos nosotros dos, que somos paleontólogas, paleontólogos. En esta otra base que queda del otro lado, digamos, de la península antártica, que es este es el último pedacito, digamos, o el primero, depende de dónde vengamos. Y hay un conjunto de islas acá, un archipiélago que se llama James Ross, de las cuales hay una isla que se llama Isla Marambio, donde está nuestra base Marambio. Para que nos ubiquemos acá, esta es la Isla Marambio, y acá una más de cerca, Isla Marambio, y acá al sur está la isla Cerro Nevado, que es donde estuvo varado, digamos, el primer argentino que estuvo en Antártida, que fue Sobral, ¿sí? Que estuvo 2 años ahí naufragado, hasta que lo fue a rescatar justamente el comandante Julián Irizar, por el cual lleva el nombre de nuestro compañero. Aprovechamos esta foto. Bueno, esta es la isla Marambio entonces, y acá, esta isla de acá es James Ross, y esta que está por acá, que bueno, no sé si se ve bien, es Isla Vega, porque ahora vamos a mencionar, porque trabajamos buscando fósiles en Isla Marambio, en Isla Ross y en Isla Vega también. Ok, bueno, y haciendo zoom, entonces, bueno, lo que tiene la isla Marambio es que es una isla que está desglaciada, entonces hay mucho afloramiento de terreno, de roca. Nosotros los fósiles los encontramos en la roca, digamos, y bueno, y esto está la pista, el aeropuerto argentino en la Antártida. Entonces acá tienen la pista de aterrizaje, es una pista corta, bastante complicado, el Hércules digamos, aterrizan, pero bueno, tienen que funcionar bien los frenos, eso nos dicen siempre, estamos siempre como que frene, porque termina la pista y todo esto que ven acá es altura, estos son todos chorrillos o sea, se termina la pista y se termina la isla. Y bueno, y esa es la base, que bueno, como ven, tiene una estructura similar a lo que contaba hoy Dami de Carlini. Las zonas, digamos, de habitación, son todos estos edificios que están ahí, conectados, esos módulos, digamos, conectados por pasillos, y después tienen, bueno, está la terminal donde llegamos ahí llegan los pasajeros, y se ven unas rayitas, siempre está todo conectado con líneas, porque son pasarelas, las pasarelas muy resbaladizas, con baranda. Ese lugar de ahí es el hangar, donde están guardados los helicópteros, y bueno, y donde reparan las aeronaves. Ahí está la usina, donde están los generadores eléctricos, bueno, todo es con combustible, ¿qué es gasoil? Sí. Y bueno, acá tienen fotos, conseguimos algunas fotos, está sin volumen, ¿no? Bueno, fíjense, ahí está la pasarela, esto es, bueno, el Hércules aterrizando, este es el Hércules saliendo de acá de Palomar, generalmente salimos de Palomar en general, hacemos algún relieve por la autonomía de los aviones, relevamos en Río Gallego o en alguna base en continente, digamos, en Argentina,
y después volamos a base Marambio. Y ese es un videito, no sé si tiene... Bueno, y la base tiene, ese es el lugar donde comemos, donde jugamos al ping-pong, tomamos mate, esperando, en este caso estábamos esperando con unos compañeros geólogos, esos son dos geólogos, y otra chica que es paleontóloga que vive trabaja en Ushuaia, en el CADIC. Estábamos esperando que nos llamen para subirnos ese es el jefe de base, para que nos llamen para subirnos al helicóptero. ¿Algo más que decir de la base? ¿No? ¿Sí? Bueno, tengo este otro. No, bueno, la base Marambio, digamos, fue fundada por la primera dotación que se llamó Patrulla Soberanía. Esa pista de aterrizaje, digamos, que es la única 100% operativa que tenemos, es una pista, digamos, que es un terreno aplanado, digamos, sobre la misma superficie de barro, de roca. Y bueno, fue hecha con mucho sacrificio a pico y pala por un par de personas, digamos, que esa primera dotación, que sean más de 20 a 30 personas, que se quedaron acampando ahí en carpa, retirando todas las rocas grandes, aplanando así, a puro pulmón, ¿sí? En el año 69. También para que tengamos conciencia de eso, de que fue hecho con mucho sacrificio. Y por esa misma constitución, digamos, que tiene, Isla Marambio tiene un clima muy particular. La base y la pista están sobre una meseta que está a 200 metros de altura sobre el nivel del mar y que es una porción bastante chiquita de la isla. Y todo el resto de la isla, como desde esa meseta, es como que se va erosionando, digamos, hacia el nivel del mar hasta llegar a una cabecera de playa o a los acantilados que hay. A quien conozca la Patagonia, digamos, es como una especie de estepa patagónica, más o menos, en el suelo, pero sin plantas, ¿sí? Eso no lo dijimos, pero bueno, no hay vegetales nativos en esta latitud, por lo menos. Y bueno, y ahí en ese videito veíamos que, digamos, desde la base hacemos todos los despliegues hacia los campamentos, hacia las otras bases. Fíjense, ahí es un día con mucha temperatura muy positiva, entonces estaba todo, ves que es un barrial. Nosotros le hicimos barrambio, porque realmente, y en el campamento es bastante complicado, ¿viste? Bueno, ahora vamos a mostrarles algunas fotos, pero cuando hay temperatura sobre cero, se complica caminar, estar básicamente, porque bueno, el agua es un problema, sobre todo en el campamento, que ahora le vamos a contar. Bueno, y ahí estos videitos, para mostrar cómo, digamos, acá estamos, en realidad estos videos estamos volviendo de Isla Vega, que es una isla que queda cerca de la base, de la isla Marambio, pero bueno, básicamente para mostrarles que la mayoría de los despliegues y de los movimientos que hacemos, los hacemos en helicóptero. Sí, cabe destacar, digamos, que toda esta isla es fosilífera, o sea, se encuentran fósiles, restos de seres vivos. Tampoco un fósil es un resto de un ser vivo que vivía en el pasado, hace muchos miles de años, millones de años. Y bueno, en estas islas son como puntos muy importantes para nuestro trabajo de paleontólogo, porque son justamente los que quedan descongelados en el verano y bueno, nosotros necesitamos ver la Tierra, digamos, ¿no? Expuesta para encontrar esos fósiles. Porque no tiene más misterio, digamos, que ir caminando por los lugares, las formaciones geológicas, que nosotros sabemos que hay fósiles, pero la cuestión es caminar y encontrarlos, digamos, ¿no? Bueno, y ahí cuando llegamos al territorio, al lugar donde vamos a ir, las campañas las planificamos durante mucho tiempo. Nosotros, la mayoría de los lugares están mapeados, sabemos. Hagan las preguntas que quieran, nosotros sabemos si vamos a determinados lugares, qué antigüedad tiene ese suelo que estamos pisando. Son rocas, la mayoría son rocas, o sea, se ve como el sedimento parece como si fuera un barro, pero son rocas de grano muy fino y representan suelos en general, suelos de mares o de zonas costeras de distintas antigüedades. Entonces, de acuerdo a nuestro interés, a qué momento queremos estudiar de la historia de la Tierra, vamos a determinados lugares. O sea, elegimos los lugares en función de lo que nosotros queremos encontrar. No siempre encontramos cosas, digamos, fósiles. El trabajo de campo se hace a pie, se caminan
más, a veces más de 12 kilómetros o más por día, 20 y pico kilómetros. Estamos todo el día afuera, yo me voy acordando las cosas, pero bueno, tenemos ropa que nos da el Instituto Antártico Argentino y otros equipamientos que vamos llevando nosotros, pero desde calzado, o sea, todo, absolutamente todo, generalmente nos provee el Estado Nacional. Y cuando llegamos al campamento, lo que hacemos es armar esas carpas que ven ahí. Las carpas celestes son carpas donde dormimos, generalmente entran 2 personas. Son carpas que están equipadas para bancarse bajo cero, tormentas. Bueno, y hay una carpa que es comedor, que ahí, bueno, armamos cocina, llevamos el gas, la garrafa. Bueno, tenemos mesitas, o sea, estamos como queremos, pero bueno, sí pasa que, bueno, ahí estamos festejando el cumpleaños de uno de los chicos, parados entramos así como nos ven, si hay tormenta nos tenemos que quedar dentro de la carpa, a veces tenemos que atar con sogas, carpa con carpa, porque si a veces se pone muy fea la visibilidad, entonces tenemos que ir caminando, ¿no? O sea, con la soga llegamos al lugar. Esta carpa, fíjense, yo estoy afuera, me estoy asomando a una de las ventanitas para más o menos mostrar cómo es el lugar. Ahí están. Es una carpa que mide 2 por 2, digamos, ¿no? Que en los momentos de tormenta o de un día feo, digamos, también dependemos mucho del clima para salir a trabajar. Por eso también se planifican campañas de un mes, un y pico, 2 meses, porque capaz que de ese mes que estamos, si tenemos suerte, trabajamos 15 días afuera, digamos, ¿no? Claro, imagínense que si tenemos una tormenta, o sea, nuestro refugio es la carpa. No se puede volar, así que tiene faldones la carpa y generalmente, además de clavarla, qué sé yo, lo bueno de que se congela el piso es que cuando se congela quedan las estacas ahí clavadas, pero siempre tenemos que poner peso. Generalmente los cajones donde vamos con provisiones, a mí nos mandan en los helicópteros, nos llevan a nosotros, nuestro equipo, y cajones con provisiones, los cajones los ponemos alrededor de las carpas, porque a veces si las ráfagas son muy fuertes, si se te vuela la carpa está frito. Allá, bueno, ahí nos estamos alejando por el tema del agua, hemos encontrado un chorrillo, es en Isla Vega, se descongelan los glaciares, es una isla que está englaciada, entonces, bueno, aprovechamos esos chorrillos que se generan cuando el glaciar se descongela y agarramos agua de ahí. El agua está llena de barro, obviamente, entonces lo que hacemos es todo un sistema de, con tachos cargamos agua embarrada, la dejamos decantar, la tapamos y después, bueno, se va sentando todo el sedimento, queda en el fondo y el agua es de glaciar, así que, nada, ya sí. 2 preguntas. ¿Cómo sabes dónde buscar un fósil? Que entiendo que a veces es, no sé si es aleatorio o muy aleatorio. Por suerte, no sé cómo. Y bueno, eso sería y la segunda pregunta es si comparten el trabajo con los científicos de otras bases. Sí, en realidad el trabajo es aleatorio, nosotros vamos y no sabemos si vamos a encontrar. Hay campañas que a veces pasan día a día y no aparece nada. Particularmente la isla Marambio, esta es Isla Vega, pero Isla Marambio, la otra isla, es muy fosilífera, así que tenemos la suerte de siempre ir a lugares que aparecen. Pero no, la respuesta es no sabemos, digamos, ¿no? Nosotros sabemos que vamos a lugares donde o ya se recuperaron fósiles en otros momentos, o conocemos la antigüedad de la roca, donde sabemos que estamos, por ejemplo, estudiamos con un colega fauna marina, reptiles marinos, que ahora le vamos a mostrar, del Cretácico. Entonces, bueno, todos los afloramientos cretácicos están en la parte sureste de la isla, entonces, bueno, vamos a buscarlos ahí, sureste. También pasa que es un conocimiento acumulado, digamos, los proyectos, digamos, de paleontología en Antártida tienen más de 40 años, por lo menos los del Museo de la Plata, y junto con gente del Instituto Antártico Argentino y demás. Entonces, si bien tiene cierto grado de azar, lo vamos agotando, como dijo Paula, por las rocas a las que vamos a buscar cierto tipo de animales, por ejemplo, de cierta antigüedad, y después, cuando uno encuentra un lugar donde encuentra efectivamente fósiles, en general digamos, el trabajo se divide como en 2, en ir a los lugares seguros y a explorar un poquito más, digamos, ¿no? Entonces hay días en que hacemos lo que se llama prospección, que es ir a caminar una cierta formación geológica, un cierto lugar,
donde creemos que puede haber fósiles porque en esa misma formación del otro lado los encontramos, por ejemplo, ¿no? Y hay otros días, digamos, que vamos a los lugares seguros donde ya salieron otros fósiles a buscar si hay más. Y como estos lugares son lugares donde es un clima muy extremo, no tenemos acá, digamos, una lluvia, no se lleva toda la tierra porque está todo cubierto de pasto, porque hay árboles y demás. Acá, bueno, empezó a llover hace relativamente pocos años, pero ese congelamiento, el frío extremo, a veces hace 5 grados sobre cero, que para este lugar es un montón, todos esos cambios van rompiendo las rocas, van lavando el suelo, digamos, y siempre van saliendo como fósiles nuevos. Entonces hay localidades a las que vamos siempre, y por suerte siempre han rendido. Y después hay otras que las vamos encontrando, digamos, a través de los años. Claro, y con respecto a si por ahí coincidimos con investigadores de otros países, sí, digamos. O sea, el hecho de que haya bases de determinados países en determinados lugares de la Antártida no implica que uno no pueda ir a cualquier parte. Lo que pasa es que tenés que tener permiso, ese permiso se gestiona, lo gestiona la Cancillería o los estados de cada país, y nosotros, estando en territorio antártico, tenemos que andar con ese permiso encima como tu DNI. Entonces vos, estando cerca de, no sé, cualquier persona que esté en Antártida, investigador, te puede pedir tu permiso. Y vos lo tenés que mostrar, digamos. Hemos coincidido pues se hacen convenios, o sea, Argentina ha hecho convenios con distintos países, por ejemplo Brasil, por ejemplo ha venido gente, bueno, de Colombia, Alemania, o sea, países que no tienen, digamos, bases en Antártida, a través de convenios entre países, hacen investigación también, y estamos obligados, digamos, a recibirlos, y bueno, es parte está contemplado dentro del Tratado Antártico. Nosotros hemos coincidido, de hecho, en la misma isla está el campamento brasilero, ahí cerca. ¿Y quién se lleva el mérito? No, después los Por fósiles... ejemplo, encontrás uno en el sector de Brasil, suponer. Claro, los fósiles, bueno, hay toda una legislación, los fósiles... Porque el trabajo lo hiciste vos, está en el territorio del otro. Sí, el otro también hace su trabajo, se lleva los fósiles. El problema con Antártida es que, digamos, de alguna manera está contemplado que si hay brasileros, por ejemplo, trabajando el territorio que reclama Argentina, pero hoy es de paz y para la ciencia, bueno, esos fósiles supuestamente tienen que pasar por algún repositorio, que es el lugar el lugar oficial, digamos, a través del cual se regula y se legisla qué es lo que va a pasar con esos materiales. Nosotros tenemos dos instituciones, digamos, uno es el Museo de Buenos Aires, el Bernardino Rivadavia, y bueno, y en Cancillería tenía un convenio con el Museo de la Plata, que también actuaba como repositorio. O sea que de alguna manera ellos tienen que avisar a Argentina que encontraron... Eso es lo ideal, no sé qué sucede, pero de todas maneras esos materiales se estudian y en definitiva terminan siendo publicaciones que lo que hacen es de alguna manera aportar el conocimiento de la humanidad, digamos, ¿no? Y todas estas cuestiones, más allá de que estén legisladas, son patrimonio de la humanidad. Lo ideal es que esos fósiles estén, lo que nosotros esperamos es que se recuperen, estén cuidados, estén en algún repositorio y estén a disposición de la gente, básicamente. Sí, nosotros igual vamos bajo la ley argentina, digamos, ¿no? Entonces, claro, en todo el territorio nacional rige una ley de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico, y nosotros en nuestras campañas organizadas por el Instituto Antártico estamos bajo esa ley. Entonces los fósiles que nosotros sacamos, por más que venga un brasilero a trabajar con nosotros o lo que sea, van a parar, a partir del 2015 van a parar al Instituto Antártico Argentino. Antes del 2015, los vertebrados al menos iban a parar al Museo de la Plata, que eran los repositorios oficiales. Claro, se hace un par de años atrás el instituto, bueno, ese le quería dar. Bueno, estas también son imágenes de Isla Vega, porque bueno, si bien nosotros juntamos fósiles, nos encontramos con una fauna increíble, no sé si ustedes los conocen, este que está acá se llama tenóforo, son parientes de las medusas, y bueno, está lleno de fauna súper interesante. Eso que está ahí también es un invertebrado que tiene una... ¿Está vivo o muerto? Ese estaba muerto en la costa, este estaba por morir.
La medusa esa creo que ya, pero bueno, nada, tiene como esa, ¿ves? Que tiene como un fluorescente. Sí. Una pregunta, ¿el equipamiento de búsqueda fue mejorando a medida que pasan los años o sigue siendo el mismo? ¿Equipamiento de búsqueda qué es? ¿Cómo? Me imagino para los fósiles y demás. El equipamiento de búsqueda es analógico y somos nosotros. Okay. O sea, no hay otra manera. No hay nada. Hay que ir y mirar. De hecho, es muy difícil identificar y saber distinguir. Por ejemplo, fíjense, no sé si se ve, bueno, está. Pero los fósiles tienen el mismo color que la piedra, que la roca donde están metidos. Entonces, es muy difícil a veces distinguirlos. Y tenés que ir caminando, o sea, no hay detectores de fósiles, no existen. Hay a veces sistemas de drones que vuelan sobre el territorio y van como transmitiendo lo que pero bueno, van a una velocidad que vos, digamos, es imposible, por ahora sigue siendo un trabajo manual. Perdón, ¿se puede volver Sí. que parecía una serpiente o no sé qué? Bueno, ese bicho es, no sabemos qué No, eso estamos discutiendo a ver qué porque... Yo creo que es un nuevo registro, yo ni me di cuenta porque esto es lo que decía Pelu, que para trabajar vos tenés que tener permisos. Nosotros no teníamos permiso para colecta de fósiles, pero no para colecta de fauna. Yo ese bicho no me lo pude traer. No lo pude tocar. O sea, sí, lo tocamos un poquito, pero así tipo para ver qué onda. Pero ves que tiene una proboscis, después tiene todo como una especie de collarcito, una trompa, y después era largo, medía como casi 2 metros. Hasta los 5.000 años de antigüedad ya es un fósil. Eso que está ahí al lado, mira, ¿ven esa foca dura, medio seca? Bueno, esas son focas momificadas que también están no son fósiles porque tienen cientos de años, pero tiene que pasar hasta 5.000 años más o menos, se calcula. Sí. Claro, es un proceso continuo, digamos, un bicho se muere hasta que sus partes duras se van embebiendo en minerales y demás y copian la forma exacta del hueso, por ejemplo. Hay otros tipos de fósiles, pueden pasar con las maderas también, hay otros, no importa. Pero es un proceso, digamos, y el límite donde nosotros lo ponemos es un poco arbitrario, digamos, ¿no? Y volviendo al tema del gusanacio ese, suponemos que hay un grupo, digamos, de gusanos de vida libre que, bueno, estábamos entre si era un emertino o no. No, un priapulio. O un priapulio. Son invertebrados marinos. No sé. Era un priapulio, pero lo que pasa es que las medidas son enormes. Bueno, y ahí para mostrarles cómo estamos sacando muchos fósiles, algunos chiquititos se levantan de superficie, hay distintos métodos para extraer fósiles. Uno de los grandes desafíos para nosotros nosotros trabajamos, el Pelu ahora le va a contar, pero trabaja con bichos más chicos, pero nosotros, el grupo que trabajamos con reptiles marinos, son bichos generalmente bastante grandes. El Pelu también ahora estuvo esta campaña tratando de sacar esos animalotes con esqueletos a veces tan largos como, no sé, los de una ballena. Me hicieron palear como loco. Claro, hay que esperar que se descongele el piso, a veces tenemos que llevar martillos neumáticos para romper la tierra porque está congeladísima. Y bueno, nada, generalmente lo que hace es un pozo alrededor del fósil, se lo va como acorralando, vamos cavando alrededor y por debajo, lo cubrimos de yeso, lo damos vuelta, lo volvemos a cubrir y armamos como un bochón de yeso que protege al material adentro, porque ese material tiene que viajar de ahí a la base, de la base al avión o al barco, del barco al continente americano y de ahí al museo donde va a ser preparado y estudiado. Entonces a veces la logística, fíjense en la imagen de allá y hacer otro clip, ahí estamos armando un bochón, ven que le vamos poniendo yeso y ahí estamos sacando un mosasaurio, que es un reptil marino completamente extinto, pariente del lagarto de Komodo, pero en la antigüedad estos bichos eran marinos. Y armamos una cosa tan gigante y tan pesada que tuvimos que pedir un helicóptero, que es la imagen que ven de allá, que vino con un chinguillo que es como una especie de red, la tiraron, nosotros volvimos el material, el bochón en la red, lo enganchamos al helicóptero y ahí está el helicóptero llevándose ese material hasta la base. De ahí eso se transporta en avión hasta el continente. Vamos pasando rápido. Bien, seguimos.
Y esta acá, porque hubo estos últimos años neoliberales, hubo mucho comentario de que no agarramos la pala, así que acá hay incluso un video, bueno, gente del CONICET agarrando la pala. Ya, todos son testigos. Bueno, esto es un poco un gran muestrario, digamos, de qué tipo de fósiles podemos llegar a encontrar en Marambio particularmente. Tenemos, por ejemplo, troncos fósiles, como este que está abajo a la izquierda, ¿sí? Este es un tronquito fósil, porque, no lo dijimos, pero bueno, todos estos fósiles de acá son recuperados de una formación de la última época de los dinosaurios, ¿sí? Para que nos ubiquemos, hace 65, 67 millones de años. Y entonces, bueno, en ese momento, después vamos a poner un mapita, pero en ese momento teníamos Sudamérica unida a la Antártida y Antártida unida a Australia y Nueva Zelanda, ¿sí? Entonces, de alguna manera, Antártida oficiaba como de un puente biológico entre la fauna y la flora de Sudamérica y la de Australia, ¿sí? Por eso, por ejemplo, si ustedes ven un paisaje en Nueva Zelanda, van a ver que tiene araucarias que son muy parecidas a las que podemos ver en nuestra Patagonia. Y si lo piensan también, los dos lugares del mundo donde hay marsupiales, como las comadrejas o veras, que cualquiera puede conocer, son esa zona australiana, toda esa serie de islas, y Sudamérica, ¿sí? Para que piensen en una conexión muy antigua que luego, cuando se desconectó la Antártida, se perdió, digamos, ¿no? ¿Te interrumpo un segundo? ¿Qué querías preguntar ahí? Ah, no, perdón. Si hay algún animal en peligro de extinción en la Antártida. Básicamente todo lo que está en la Antártida puede llegar a estar en peligro de extinción, pero tenemos algunos animalitos, principalmente hay un tipo de foca que se llama foca de Ross, que es una foca que yo en los 2 años, las 2 campañas que tengo ahí no la vimos nunca, y creo que nadie que haya trabajado conmigo en 25 o 30 años la vio. O sea, en teoría está, pero no está. Entonces, no sabemos si está, seguramente está gravemente amenazada, pero como no la podemos encontrar, no podemos describir el estado de conservación que tiene. Pero sí, y también lo que puede estar muy amenazado también muchas veces es los bancos de krill, por ejemplo. No que el krill esté en peligro de extinción, pero sí mucho tiempo se lo sigue pescando, se lo pesca a nivel industrial grande y genera un equilibrio muy delicado en el ecosistema. Si uno, digamos, depreda los bancos de krill todo el tiempo, o sea, y hay cada vez menos krill, todo el resto de los animales y del ecosistema no tiene la energía que debería obtener para poder subsistir. Yo lo explico más o menos así para que sea sencillo. Todo comen krill. Imagínense, y barcos de todo el mundo. Hay partes en la Antártida que no se puede, está prohibido. No se puede hacer nada sobre el continente, pero sí se pueden pescar, digamos. Sí hay barcos que van pesqueros a zonas donde el equilibrio ecosistémico es muy frágil, ¿sí? Entonces, el krill es de la familia de los langostinos. El krill es como un camaroncito muy particular, que hay grandes cantidades, son chiquitos, pero nadan en grandes cantidades, y la mayor parte de los vertebrados antárticos, marinos, se alimentan de ese krill, ¿sí? Bueno, sí. No, si consultas, si hay legislación con respecto a la pesca industrial de... Supuestamente, del paralelo 60 para el sur no se debería. Claro, no se debería, pero ocurre. Es lo mismo que con los que vienen a pescar al territorio, digamos, mar argentino, donde se mantienen al margen, y cuando nadie está mirando, se meten y salen. Y cuando se meten, es un desastre lo que hacen, y bueno, después nadie vio nada. ¿Sí? Entonces existe eso. Ahora cuando terminemos... Sí, terminemos esto, abrimos a preguntas. Eso que ven ahí es la columna de un bicho. Bueno, acá entonces tenemos plantas fósiles, tenemos invertebrados fósiles, este es como un caracol gigante, digamos, que se llaman namonites. Esto que está acá, otra pala más, para que vean que no miento. Al lado de esa pala, digamos, lo que estábamos descubriendo es un reptil marino, un plesiosaurio, animales que medían varios metros de largo, digamos, absolutamente marinos, ya extinguidos. Y esto que ven acá en mi mano es mi objeto de estudio, que es más bonito, que es un fragmento de un hueso de un ave, ¿sí? En Antártida se encuentran los primeros registros del grupo de aves vivientes. Todas las aves que vemos hoy en día que existen pertenecen al mismo grupo. Las aves más antiguas de las aves modernas
se registran en Antártida, en Isla Marambio e Isla Vela. Bueno, y esto hace poquito encontramos un osteodermo, que es un huesito que tienen los cocodrilos en la piel. Y bueno, nada, este fósil apareció, nada, es un fragmento, pero nos dio mucha información, porque entonces pudimos empezar a pensar que Antártida hace 30 millones de años había cocodrilos, ¿sí? Este es un grupo, son cocodrilos gigantes, y suponemos que pertenecían a un grupo, esa es una reconstrucción del bicho ahí comiendo. Lo de allá es una tomografía de un cocodrilo actual para que vean dónde están ubicados los osteodermos y qué aspecto tienen los osteodermos de los cocodrilos actuales. Este es el grupo que yo estudio. Esa tomografía la hicimos en un hospital público, llevamos el cocodrilo a un tomógrafo. El Hospital San Martín de La Plata, que nos presta el tomógrafo gentilmente para hacer investigaciones. Eso era para mostrarles cómo se fue desmembrando, digamos, o cómo fueron moviéndose los continentes durante los millones de años, desde una Pangea, que es el continente más allá arriba, el continente más antiguo, digamos, y después cómo se fue, digamos, desmembrando esa Pangea hasta llegar a la configuración, digamos, geográfica actual. Pero en este momento, que decía el Perú, acá, en esta imagen de acá, lo que yo les decía, está la Antártida, que la Antártida más o menos siempre estuvo en la misma posición, digamos, ahí cercana al polo, pero si se fijan, acá está conectada con Sudamérica, que no está conectada con América del Norte, y con Australia, ¿sí? Entonces todo esto, digamos, compartían, digamos, fauna y flora. Y además, en esta época, había una temperatura global, digamos, mucho más alta, y además de eso, no corría la corriente circumpolar antártica, que es la que hace como un freezer, digamos, que no le deja llegar las aguas cálidas del Ecuador y no deja que salga tampoco esa agua fría, entonces hace ese efecto, digamos, de congelamiento. Claro, la posición de Antártida estaba siempre, fíjense, siempre más o menos a esa altura, o sea que los ciclos de día, de noche y las estaciones eran como ahora. Ustedes saben que durante el verano es todo el tiempo de día y durante el invierno es todo el tiempo de noche. Eso suponemos que se mantenía así, pero principalmente, más allá que hubo momentos más cálidos y momentos más fríos, lo que le decía el Perú, ¿no? Esta conexión continental no permitía que pase agua por acá, como en la actualidad. Entonces acá hay una corriente que lo que hace es girar en sí misma sobre el polo, y lo que hace es siempre seguir enfriando, porque las corrientes marinas siempre, en todo el planeta, lo que hacen es rebotar, digamos, contra las costas de los continentes, entonces sí o sí terminan yendo en algún momento al Ecuador, entonces se genera todo un ciclo de corrientes cálida-fría que distribuye la temperatura. En cambio, la circumpolar antártica no va hacia el Ecuador, queda girando sobre el polo, y eso generó, digamos, que Antártida se congele de alguna manera, y cambió completamente el paisaje y la flora y la fauna. Estas son las publicaciones que nosotros... Yo le quería contar una cosita antes de seguir a esto, que es básicamente para darle el cierre a todo esto del por qué se hace, que es algo que se suele preguntar siempre, porque ¿por qué estamos buscando este tipo de, digamos, de animales y para qué sirve? Porque últimamente está siempre el para qué sirve, ¿no? Como que uno cuando cuenta su trabajo o muestra, o sea, quitándole toda la cuestión épica del trabajo en Antártida, del clima extremo y demás, siempre está el por qué y para qué sirve, ¿no? Fíjense que todo esto que le están contando mis compañeros, digamos, que son eminencia en lo que hacen, no sale de una galera, ¿no? O sea, nosotros sabemos toda esta historia de la Tierra gracias a este tipo de trabajo, porque cuando encontramos, por ejemplo, un cocodrilo, que más o menos todos sabemos en qué hábitats viven hoy en día los cocodrilos, pero lo asociamos más a cuestiones más cálidas y húmedas, ¿sí? Y lo encontramos en el polo sur, no en el polo, pero en el continente antártico, podemos decir, che, bueno, acá pasó algo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Y esas preguntas nos van llevando a otras preguntas que nos permitieron reconstruir la historia de la Tierra, y no solo eso, nos permiten poder predecir qué es lo que va a pasar. Si hoy en día estamos en un país donde no nos permiten hablar de cambio climático, por ejemplo, o que no nos permiten hablar de Pangea ni de Gondwana, como si fuese mala palabra, que no tiene ningún tipo de sentido, ¿cómo no vamos a hablar? O sea, es la historia de nuestro planeta. Si nosotros no lo entendemos, sí. Es que estos que argumentan o te corren con para qué sirve son los que no quieren historia, justamente.
Claro, pero por supuesto, pero una cuestión de siempre buscarle el para qué. Para qué hay miles de para qué, pero la ciencia básica muchas veces quizás encontramos, o el trabajo que hacemos nosotros con las focas, no es una cuestión, digamos, animalista de estar protegiendo a los animalitos, sino que tiene un más allá también. Obviamente protegemos la fauna, pero aparte nos permite entender el mundo donde estamos viviendo nosotros, ¿sí? Porque quizás estudiando a la foca, que puede bucear a 1000 metros de profundidad para comer, ¿sí? Podemos encontrar algún sistema, digamos, que le permita sobrevivir a esas temperaturas, a esas presiones, que nos puedan permitir a nosotros, ser humanos, hacer algo en el futuro. Entonces, digamos, para eso, y ahí viene, digamos, la cuestión esta de la producción científica, que es muy importante que lo nombremos. Sí, con respecto a esto que decía Dami, dentro de las ciencias, digamos, a veces decimos ciencia como si fuera una sola cosa, pero nuestras ciencias tienen, que están relacionadas con la biología, tienen la particularidad, y sobre todo la paleontología y la geología, tienen la particularidad que son ciencias históricas. O sea, nosotros no podemos hacer un experimento como lo hace un físico. Yo digo, bueno, ¿a cuánto hierve el agua? La pongo, me fijo el tiempo, la temperatura, qué sé yo, y si me lo quiero fijar 300 veces, me lo fijo 300 veces. Ahora, si yo quiero saber cómo era la Antártida hace 70 millones de años, yo no me puedo ir para ahí. Tengo que acceder a ese conocimiento a través de esta evidencia, digamos, que vamos contando a lo largo de los años. Y un poco acá, digamos, la parte, por así decirlo, el producto al que nosotros apuntamos y por el cual nos evalúan también en CONICET, entre otras cosas, que son las publicaciones, digamos, ¿no? O sea, para que esto sea ciencia finalmente, tiene que estar escrito, evaluado y publicado y accesible, digamos, a otra persona que pueda decir, bueno, este tipo está diciendo cualquier cosa, la sabe o no, y tenga que hacer otro trabajo en la misma línea que yo o en contra, digamos, con sus argumentos. Pero se construye conocimiento, y ese conocimiento también es patrimonio de la humanidad, y para que ese conocimiento llegue a todo el mundo, digamos, se publica a través de revistas. Muchas veces hacemos publicaciones científicas, pero también hacemos publicaciones en ciencia de divulgación, digamos, ¿no? Y un poco, digamos, lo importante de que haya políticas de Estado que faciliten, en este caso, ir a Antártida. Yo, por ejemplo, trabajo con fósiles del río Paraná, y trabajo con fósiles de Patagonia, trabajo con fósiles que aparecen en distintas localidades de Brasil, pero ir a Antártida significa, digamos, no cualquiera puede ir a Antártida a hacer ciencia. Te tiene que llevar, en este caso, el Estado Nacional. Entonces, es importantísimo que haya políticas que desarrollen esa actividad, no solamente para los argentinos, para el mundo en general, ¿no? Porque es eso, nosotros aportamos al entendimiento de la historia del planeta. Y después un pequeño comentario más sobre estas últimas dos publicaciones. Estas son dos aves que describimos con colegas. Esta de acá, que se llama Pucatopouli soberana, en honor a Pucato justamente, y esta es una nueva especie de gaby, que era una especie que se conocía. Y lo que quería decir con respecto a esto, porque habrán visto también en las noticias de que hay un ataque muy grande a la Comisión Nacional de Energía Atómica, para ver un poco el entramado, digamos, que no somos instituciones aisladas. Estos dos materiales de aves se estudiaron en parte con observación directa, a ojo pelado, por así decirlo, pero también les hicimos tomografías en el Centro Atómico Constituyente para acceder a algunos huesos, a los moldes, digamos, del cerebro y distintas cosas que no podríamos acceder de otra manera, y que accedimos, digamos, porque tenemos un contacto justamente con el Centro Atómico Constituyente. Entonces también, para que vean que, dicen, bueno, por ahí atacan el sector atómico y qué tiene que ver con nosotros y con la Antártida, bueno, estas cosas no sabemos si las vamos a poder seguir haciendo. Bueno, eso para mostrarles, son reconstrucciones de los bichitos que les estuvimos hablando. Esto de acá es un plesiosaurio, aquel es el mosasaurio, suponemos, ¿no? Todo esto son hipótesis que terminan volcadas después en dibujos, ¿sí? Estas son las aves que estudia el Pelu, la mayoría son acuáticas, tipo patoides. Y después, estos bichitos los encontramos en ecosistemas más recientes, los de acá, y bueno, está el cocodrilo, y bueno, marsupiales, algunos mamíferos extintos.
digamos, cuando la Antártida estaba conectada, como les contábamos, a Australia y América del Sur, y los paisajes eran más cálidos, digamos, y húmedos. Bueno, y eso. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Facundo, Paula y Damián. A quienes están presentes, por favor no se vayan, que continúan las actividades. De todos modos vamos a dedicar unos minutos ahora para quienes quieran hacerle preguntas acá a los expositores. Antes de eso, vamos a pasarle la palabra acá a la directora de nuestro museo, Sonia Garofalo. Bueno, cortito, solo agradecerle acá a nuestros científicos y destacar que son nuestros científicos, ¿no? Que es ciencia para el pueblo, que les llevó muchísimos años de estudio, con nuestros impuestos, por supuesto, hacemos esto, ¿no? Y que hay que revalorizarlo, hay que sostenerlo y hay que evitar que estos científicos se vayan a hacer ciencia a otros países. Eso soy. Bueno, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Se escucha? Sí. Quería decir que cuando había un estado presente, cuando tenía un ministerio de ciencia, a través les llamaba Pampa Azul y en el programa Construir Ciencia se hicieron 3 laboratorios en la Antártida. Uno en Base Esperanza y había programado 2 más, uno en Carlini y uno en Base San Martín. Quería saber si finalmente esos otros 2 se hicieron y se ocuparon, porque estaba proyectado en Isla de los Estados como subantártico, no se hizo, las instalaciones se lo quedó el ex ministro Petri y no fue utilizado para ciencia, sino para hacer habitación. Quería saber qué pasó con esos 2 laboratorios en la Antártida. Bueno, el de Esperanza sé que está, sí, ese sí. El estado del laboratorio, no sé, me han llegado datos de como que no está tan mantenido, pero bueno, está. En Carlini no se hizo, o sea, se reacondicionó el laboratorio argentino que teníamos ahí como se pudo, y sé que en San Martín no, o sea, no está. En Orcadas, que yo sepa, no está el módulo del laboratorio nuevo, no. Igual. Sí, no. En Carlini tampoco está ese, está el que estaba antes. ¿Alguna pregunta más? ¿Cuándo hacen las Expediciones? expediciones? Buenas tardes. Cuando hacen las expediciones, vimos que bien claro fueron a la hora de explicarlas, la logística es bastante compleja. Entonces mi consulta era, ¿cuáles eran las limitaciones en peso que podían transportar de las muestras que ustedes obtienen? Una, ya me la contestaron, que fue esa, cuando exceden volúmenes, utilizan por ahí un helicóptero, alguna aeronave, y si en esas expediciones es frecuente tener que hacer esa logística especial, y si en alguna hubo un fracaso a la hora de trasladarla, porque la verdad que es muy sensible, por lo que usted demostró, el trabajo es complejísimo. Bueno, en todo trabajo hay fallas, porque somos humanos. No, por ahí siempre me parece a mí, si no, dígame, el tema más complicado y el que regula todas las actividades siempre es el clima, por lo menos ahí en Marambio. Entonces nosotros podemos tener y la cantidad de vuelos que podemos hacer en helicóptero, ¿sí? Porque hay horas de vuelo disponibles que se reparten, digamos, entre muchas actividades. El peso se pueden ir llevando nosotros, digamos, esos fósiles grandes que decía Paula, como los reptiles marinos, los vamos encajonando, digamos, en los cajones donde trajimos las provisiones, o si no nos alcanzan pedimos más cajones. Y bueno, sí, cada helicóptero, digamos, puede llevar hasta un cierto peso, pero después los fósiles, digamos, desde Base Marambio hasta el puerto acá de Buenos Aires vienen en el Irizar, en el rompehielos, vienen por barco. Hay algunos que hay algunas veces que sí vienen en avión, pero por ahí sí es mucho, digamos, va por ahí. Pero la cuestión es sacarlos, digamos, con esa cantidad de horas de vuelo. Por ejemplo, a nosotros nos pasó esta campaña que sacamos muchas más cosas de las que pensábamos, y tomó un montón de vuelos eso.
Y bueno, para que haya un vuelo tiene que haber horas libres, tiene que haber buen clima, tiene que, no sé, porque por ahí está soleado, pero hay 200 kilómetros por hora de viento, no pueden ir tampoco. Entonces son como varios factores además del peso. No sé si... ¿Alguien más? Por ahí. Bueno, yo lo que quería preguntar es si alguna vez encontraron algo que no pudieran identificar o cómo pasó con el animal, o que no creo, pero si encontraron algo humano, tipo antropológico. No, antropológico, o sea, hay gente que hace investigación histórica, digamos, entonces sí hay refugios, hay recuperación de edificios históricos en Antártida, y nada, esto es en directa, digamos, no restos humanos. Pero todo el tiempo encontramos algo y decimos, ¿esto qué es? O sea, nos lleva mucho tiempo por identificar, sobre todo cuando el material está muy roto, porque vemos gente que nosotros trabajamos con esqueletos. Entonces, a veces se preserva una parte del esqueleto que no es tan sencilla de identificar o que no es tan diagnóstica, porque a veces necesitamos parte del cuerpo, nos dan más pistas que otras. Si otras es un caso de costilla y puede ser cualquier animal. Entonces, en general, en el campo tratamos de determinarlo lo más que podemos, porque encima a veces los materiales no están muy limpios, entonces más o menos aproximamos, pero el estudio fino lo hacemos en el laboratorio cuando el material ya está con nosotros, digamos, y por suerte tenemos un equipo de técnicos que también es muy importante, el trabajo de los técnicos en ciencia, o sea, no solo los investigadores, sino los técnicos que nos acompañan todo el tiempo, nos ayudan con la preparación de los materiales, y sin ellos realmente no podríamos trabajar. Y bueno, eso, básicamente. No sé si te contesté la verdad. Bien. ¿Alguna pregunta más? Adelante. Justo iba a preguntar sobre el trabajo de los técnicos, y es que me gustaría saber también sobre los técnicos informáticos, si tienen alguna computadora central, una base de datos para llevar registro, porque es complicado justamente el tema del clima, todo siempre tendría que estar registrado, todo lo que vayan pasando ustedes, de ser posible. Es importante la pregunta, porque yo cuando hablaba de las dotaciones que hay en las bases, si bien hay personal militar, yo dije que también había personal civil, y parte de ese personal civil son los informáticos de las bases, que están en todas las bases, y son los que se hacen cargo de gestionar la red de internet para que todos podamos llegar a tener un internet que funcione y que sea más o menos estable, pero también son los que nos están arreglando todo el tiempo los aparatos. Las radios, los GPS, los data logger, que son como aparatitos para tomar datos ambientales y demás. Y el trabajo de esos informáticos es fundamental. Son los que están todo el tiempo en contacto con el continente y gestionando y haciendo ese trabajo, para que nos podamos comunicar con nuestras familias también, que eso también es súper importante, porque está la cuestión psicológica en Antártida también, que es muy importante estar en contacto con los seres queridos todo el tiempo, porque pueden pasar cosas, ¿sí? Quedás así. Quedás así. Entonces sí, el trabajo de los informáticos es muy importante, y el instituto, la DNA, asigna a esos informáticos por año, y son parte de la dotación invernante también. O sea, ellos se quedan. Nosotros vamos en septiembre o en diciembre, y en marzo, abril nos volvemos. Ellos van en diciembre y vuelven recién en abril del otro año. Son 15 meses que están en la invernada completa. Absolutamente. En Marambia es súper importante, porque sí. Imagínate que es como un aeropuerto, o sea, todo el tiempo están mandando datos de cómo está el clima, y se están levantando datos para todo el mundo también. Mediciones de la atmósfera. Sí, de las nubes, altura de las nubes, bueno. Bien, vamos a las dos últimas preguntas, ¿está bien? Dale, compañera. No, le quería preguntar, bueno, ¿cómo están? ¿Qué es lo más raro o más extraño que encontraron? O alguna anécdota que nos cuenten así como que algo que diga, no creía que esto me iba a pasar y me pasó, algo así. Se quedan sin trabajo. Bueno, a nosotros lo que nos pasó fue, esto es real, es posta. Estábamos en esa imagen del helicóptero, justo estábamos ya entrando, estábamos saliendo del verano, cuando estábamos fines de febrero, o sea que ya era de noche, de que estaba bastante oscuro, porque ya no trabajamos de día todo el tiempo, casi todo el tiempo. Bueno, nada, empezó a bajar la temperatura, el helicóptero no venía, nosotros estábamos lejos del refugio,
y se nos empezó a congelar el piso con nuestros pies apoyados, o sea, teníamos que levantar las patas, nunca me había pasado en mi vida, o sea, teníamos que levantar las patas pero nos quedamos pegados literal al piso. Así que bueno, nada, ahí salíamos unos pasitos medio ridículos de baile, y el helicóptero que nos venía a buscar, o sea, que venía a buscar el material, claro, la visibilidad no era buena, entonces no nos veía, y yo veía que el tipo no nos veía, y agarré el celular, o sea, era tipo argento, agarré el celular y con el celular empecé a hacerle luces. Y ahí nos vio, y ahí bajó, agarró el fósil, como vieron, todo terminó divino, y nosotros por suerte nos quedamos pegados en el piso ahí, pero fue tremendo porque eso era, yo decía, me quedo pegada, ¿qué hago acá? Bueno, eso fue tremendo. Y después fósiles, sí, bueno, estos bichos que vi son todos hermosos, digamos, todo siempre es un desafío. Por acá la última entonces. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por sus exposiciones. Quisiera saber si, ya que en virtud de que es la última pregunta, pudieran alguno de los tres tomar el guante para hacer una reflexión sobre despertar vocaciones científicas, un poco en ciencia básica y con todo lo que comentaron que hacen, sobre todo dado que nuestro país tiene soberanía en 2 continentes, algo que es bastante peculiar, si pueden hacer alguna reflexión para instar a las próximas generaciones a estudiar y hacer ciencia básica para la producción de conocimiento.